haya conocido. En la mente, en tu mente y en la mía, cada momento de nuestra vida, cada momento de nuestra existencia, cada día, cada minuto, se está librando una batalla. Y en esta batalla hay dos poderes que están tratando de conquistar nuestra mente. Por un lado está Cristo y por otro lado está Satanás. En esta batalla, Satanás está tratando de controlar y conservar el poder de nuestras mentes. El libro de Romanos dice que nuestra mente está en enemistad con Dios. Y entonces hubo algún momento en nuestra existencia, en la existencia del universo, en la que nuestras mentes fueron entregadas al control de Satanás. Y desde ese momento, Dios ha estado librando una batalla con el enemigo para volver a tener el control de nuestras mentes. Algunos han comparado a la mente humana con una computadora. Y como ustedes saben, en el banco de memoria de una computadora, la computadora procesa información de acuerdo a lo que se le pone dentro de ella. Igualmente ocurre con nuestras mentes. Al igual que en la computadora, las funciones de la mente dependen de lo que tú y yo estamos poniendo en ellas. Por un lado, se encuentra Cristo. Hay un pensamiento que dice: Cristo es la fuente de todo buen impulso. Si tú y yo hacemos algo bueno, si tú y yo pensamos algo bueno, ese impulso se origina ¿en quién? En Cristo, en Dios. Al otro lado, Satanás está intentando siempre impresionar y controlar nuestra mente. Y ninguno de nosotros está seguro, excepto que tengamos una conexión continua y constante con Dios. No hay sino dos poderes que dominan la mente de los hombres: el poder de Dios y el poder de Satanás. Y el último pensamiento dice así: Satanás gobierna toda mente que no se halla en forma decidida bajo el control del Espíritu de Dios. Escuchen bien, Satanás controla toda mente que no se halla en forma decidida bajo el control de Dios. ¿Esto qué significa? Que cada uno de nosotros, si deseamos ser guiados por Dios, si deseamos que nuestra mente esté dirigida por Dios, necesitamos en forma decidida entregar nuestra voluntad a Dios. Yo quisiera analizar en esta mañana cómo ocurre este proceso. En el libro de Isaías capítulo 1, versículo 18, el profeta dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. La manera en que Dios trabaja es que Dios desea tener nuestro corazón, nuestros afectos. Dios desea que el ser humano se entregue a Él, y el camino de hacerlo es a través de ¿qué? De su corazón, de sus sentimientos, de cada uno de sus afectos. En Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Por otro lado, hay otro plan, y ese plan es el de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior. Pero ¿saben qué? Todo plan que comienza de lo exterior a lo interior ha fracasado. El plan de Dios con nosotros es comenzar con la raíz misma de todas las dificultades. ¿Y cuál es esa? El corazón. Entonces el corazón mismo surgirán todos lo que nosotros queremos tener, todos los principios de justicia van a ser del corazón. La reforma entonces será exterior así como interior. A menudo decimos, cuando alguien se entrega a Jesús, cuando alguien comienza en su vida cristiana, nosotros a menudo cometemos el siguiente error. Decimos: todo lo que le queda a esta persona es dejar esta o ese mal hábito, pensando que los hábitos que nosotros tenemos, que lo que hacemos cada día es el centro del problema en la vida del ser humano. Sin embargo, Dios nos dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. Entonces la preocupación de Dios constantemente no está en lo externo que nosotros mostremos, sino está en el corazón. En Proverbios Salomón dice: hijo mío, guarda tu corazón. ¿Y cómo termina ese versículo? Porque de él mana la vida. La existencia del ser humano tiene su centro en el corazón. No sé cuántos de ustedes disfruten haciendo pan. Yo sinceramente disfruto comiéndolo, pero mi esposa le gusta hacerlo, le gusta preparar panes diferentes. Y justo esta semana yo le decía: ¿sabes qué, Alicia? Sería bueno
si ustedes compran un pan sano, no sé cuánto, si han visto un pan que se llama Ezequiel o algo, y Génesis, todos esos libros bíblicos son carísimos, no sé por qué. ¿Ya? $4, $3.50, con eso uno dice, hago cuántos panes, ¿no? Así que le digo a Alicia, ¿sabes qué? Para cuidar el presupuesto familiar, ¿por qué no? Comenzamos a hacer pancita, ¿no? Y esta semana comimos un pan rico, y hay un elemento que uno utiliza para hacer pan. ¿Cuál es ese elemento? Miren, ustedes saben si el pan se les infla o se les desinfla, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con un elemento sencillo que se llama levadura. La levadura se mezcla con la harina y la levadura tiene el mismo efecto que Dios desea que ocurra en nosotros. Obra desde adentro hacia afuera. Y eso es lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas. Él desea que la renovación del corazón ocurra de adentro hacia afuera. No es suficiente un mero cambio externo para que podamos estar en armonía con Dios. Lo que necesitamos es cambiar de adentro hacia afuera. Hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo esto o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera, pero ellos están comenzando en el lugar equivocado. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. ¿Saben que la manera en que Dios obra es tratando de capturar nuevamente el corazón del ser humano? En Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. En Isaías 1:19 dice: si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Dios solo acepta un servicio voluntario. Por lo tanto, Dios no puede aceptar la obediencia que es el resultado de la obligación, de la fuerza o del deseo de satisfacer una conciencia culpable. Yo no sé cuántos de ustedes recuerden, quizás todos ustedes no pasaron por esto, pero yo me acuerdo en la escuela, 8 o 9 años, quizás un poquito antes, alguien estaba envuelto en una pelea. Ninguno de ustedes tiene cara de gustar las peleas, a mí tampoco me gustaba, pero una que otra vez ahí pasó. Pero lo que ocurría es esto: con los niños no había la malicia que existe ahora de hacer daño, ¿no? En las peleas uno lo único que quería demostrar es quién era el que estaba en control. Entonces la hermana Angélica me decía, ¿no? Como que se acuerda, ahí vio cosas que ocurrían. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban dos niños y comenzaban quizás a jugar, el juego pasaba alguna pelea. Y entonces lo básico en los niños era saber quién está controlando. Entonces yo me acuerdo que a uno le viraban el brazo y le hacían decir qué cosa: tú eres el rey, tú me ganaste o me rindo, lo que sea, ¿correcto? Y ahí se acababa, eso era todo. Y entonces cuando el brazo estaba atrás y uno sentía que la cosa era en serio, si a uno le tocaba rendirse, no, a veces le tocaba a uno hacer rendir también, pero si uno estaba en esta condición, ¿qué decía uno? Me rindo, ¿correcto? Ahora, tan pronto lo aflojaban, ¿qué decía uno? Mentira, y salía corriendo, ¿correcto? Porque era únicamente el resultado de ¿qué? De la obligación, de encontrarse en una circunstancia en la que uno tenía que aceptar algo no deseado. Escuchen bien, eso no es lo que Dios desea. Dios no desea que tú y yo lo obedezcamos por obligación. Y es importante que comprendamos eso, porque la mayoría de nosotros nos confundimos y pensamos que lo que Dios desea es obediencia a todo costo. Y no es así. Escuchen bien, Dios no acepta la obediencia que es el resultado de la obligación o de la fuerza, o aún del deseo de satisfacer una conciencia culpable. Muchos de los que somos padres y vemos crecer a nuestros hijos, nos damos cuenta que llega un momento en la edad de nuestros hijos, 15, algunos les llega más temprano, 14, otros les llega tarde, a unos nunca les llega y a otros les llegó desde los 8 años, ¿ya? En la que ellos quieren mostrar que son libres. Y entonces tenemos que decirle a nuestros hijos: vamos a la iglesia. ¿Y qué nos dicen a nuestros hijos? Yo no quiero ir. Cuando yo tenía 8 años vivía con unos tíos, y mis tíos nos cambiamos a la ciudad y por algunas semanas compartimos con ellos. Y mis tíos sabían cómo hacer que yo me quede en la casa, que por lo menos quiera quedarme en la casa. 8 de la mañana estábamos preparándonos para ir a la iglesia, y entonces ellos prendían la televisión y ponían los dibujos animados. Entonces yo bajaba temprano a comer, a desayunar, y ellos me tenían los dibujos animados mientras yo estaba desayunando, y llegaban mis padres y me decían: vamos ya a la iglesia, ¿no?